Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el equipo número 1 y le vamos a hablar acerca de la hacienda, del caso de la hacienda San Patricio. Este equipo está conformado por su servidora Jessica Martínez, Rosbel Amaya, mi compañero, y Miguel Cruz. En este video vamos a tratar acerca de lo que es el contexto a nivel mundial, nacional, cuál es el problema que presenta esta hacienda y todas las estadísticas, todos los cálculos que se requieren en Excel. La industria mundial es principalmente en Asia, así también como en América Latina. En Honduras, la exportación de los cultivos como por ejemplo el banano alcanzó un 71.9%, lo cual se considera que es muy bien. Los productos que más se exportan en Honduras es el banano, los melones y sandías y los legumbres y hortalizas. Este proyecto consiste en el cultivo de plátano de la hacienda San Patricio en el municipio de Tipitapa, en Nicaragua. Desde el punto de vista técnico, organizativo y de mercado es prometedor porque el plátano tiene facilidad de adaptarse a diferentes condiciones tecnológicas. Además puede cosecharse durante todo el año. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema, de acuerdo a los aspectos de prefactibilidad del proyecto, la inversión en cultivo de plátano es viable por los estudios financieros que se realizan antes de realizar lo que es el proyecto de prefactibilidad. El problema fundamental es que se enfrentaría la hacienda San Patricio a las importaciones que vienen de otros países, al déficit de la producción nacional que no cubre la demanda del consumo interno. Por lo tanto, las identificaciones de las variables de este caso son lo que es la macrolocalización, la microlocalización, el método de comercialización, las áreas de producción, que son 33 manzanas, lo cual nos dice que la hacienda San Patricio se encuentra muy bien ubicada y cuenta con todos los recursos necesarios para poder realizarse. En Honduras sí se puede realizar un proyecto así. Puede decirse que ya se han llevado a cabo proyectos similares, ¿verdad? El desarrollo del caso, Honduras es uno de los países que más exportan a Nicaragua. Actualmente, mediante la Secretaría de Agricultura y Ganadería, existe una dependencia orientada a los sistemas de riego llamado Programa Nacional de Fomento de Agricultura. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Miguel. Continuando con la parte del análisis financiero y económico, en el cual pudimos ver los diferentes aspectos y variables de la presentación que hizo mi compañera Jessica, vamos a analizar los diferentes escenarios, comenzando primero con el esperado de que el proyecto se va a poner en marcha con el 100% de recursos propios. Siguiendo la plantilla podemos ver cómo vamos detallando tanto el número del área de la producción y el precio el cual se compró el terreno, los diferentes precios de los costos y los montos de lo que son los diferentes valores económicos que estamos analizando en esta plantilla. Calculamos lo que son los ingresos totales dados por el número de racimos que vamos a producir junto a lo que es el precio por millar al cual se va a vender. Todas estas proyecciones afectadas por lo que es la inflación. Del mismo modo detallamos lo que es la inversión inicial con el 10% de imprevistos, que nos da un total de inversiones de 1.269.000. Calculamos el capital de trabajo, el cual va aumentando año con año. Detallamos también la inversión que se va a hacer al término de los primeros 5 años. Como podemos ver, este es nuestro estado de resultado, en el cual detallamos cada uno de los elementos que lo componen y nos da la utilidad neta que vamos a tener en cada año. Tenemos nuestro flujo neto, del cual detallamos la inversión inicial, que es totalmente con recursos propios de lo que es el inversionista, que sería el doctor Luque. Hacemos la ponderación de lo que es el costo de capital y llegamos a los dos valores importantes, los datos que determinan qué tan viable es el proyecto. Con recursos propios tenemos una TIR de 37% y el valor presente neto tenemos 2.653.000. Ahora bien, analizando los otros escenarios que tenemos, el de 40% de recursos propios y el 60% con financiamiento bancario. Todo es lo mismo, lo único que va a cambiar
es la parte del estado de resultados, que tenemos el gasto financiero por lo que son los intereses, y también tenemos una pérdida por factor cambiario. Hay que recordar que el financiamiento fue adquirido en base a dólares, y el cual tenemos diferentes tasas de cambio en lo que son los diferentes años. Yéndonos a lo que nos importa, lo que es la tasa interna de retorno, con un financiamiento del 60-40 tenemos un 41% de lo que es la tasa interna de retorno y un valor presente neto de 2.915.000. Podemos ver cómo va mejorando la situación a medida de que optamos a un financiamiento. El tercer escenario es el del 90% de financiamiento y un 10% de recursos propios. Los datos son los mismos, los cálculos son iguales. Donde vamos a ver los cambios es en el gasto financiero y en la pérdida por factor cambiario, el cual se ve reflejado en nuestros flujos netos, con los que solo podemos observar de que es la misma cantidad de intereses. Tenemos al final una tasa interna de retorno del 47% y un valor presente neto de 3.014.152 córdobas. Siguiendo con la presentación del proyecto Caso Hacienda San Patricio, como les explicó mi compañero Miguel, trabajamos en el estudio financiero de este proyecto, obtuvimos nuestro KPM con los datos históricos del año 1996, por lo que el costo de recursos propios, utilizando nuestras primas de riesgo, es del 16.96%. Realizamos los escenarios de sensibilidad en función a recursos propios, a escenario de 40-60 y escenario 10-90. Todo ello, 40-60 y 10-90 apalancamiento, para los cuales determinamos de escenarios optimistas, esperado mejor y pesimista, con estas variables, aumentando en un 10%, disminuyendo en un 10%, disminuyendo en un 10% la inversión y los gastos, y haciendo un combinado esperado mejor y un combinado pesimista mejor. Luego pudimos observar que dentro de los fondos recursos propios, el esperado mejor obtiene una TIR de un 37.40% y un BPN de 2.653.000. Nuestro combinado mejor tiene una TIR de 46.74 y un BPN de 3 millones. Podemos ver en este escenario que las diferentes variables, nuestra mejor TIR, a excepción de la combinado mejor, por ejemplo, es incrementar los ingresos en un 10%. Podemos ver también en los escenarios pesimistas que tenemos TIR de 32-35% y nuestra peor, en el peor de los casos, sería un 28%. Nuestros escenarios de apalancamiento nos arrojan mejores resultados, nos dan un TIR esperado mejor, combinado optimista de 58 y un esperado mejor de 41.67. Y el apalancamiento del 10 al 90% nos da un 85% de TIR para los esperados combinados mejor. ¿Cómo realizaríamos esto? Incrementando un 10% nuestros ingresos, disminuyendo un 10% nuestros costos y gastos y disminuyendo un 10% la inversión. Podemos ver que el mejor de los escenarios es apalancar el proyecto, y entre más lo podamos apalancar sería mejor. En este caso utilizamos la variante de un 90-10 y nuestro esperado mejor sería de un 47% y 3 millones. En conclusión, podemos decir que luego de realizar los diferentes análisis de sensibilidad, nuestro mejor el mejor escenario es financiar con un 90-10, nos da nuestro mejor TIR y nuestro mejor BPN. Podemos concluir que el proyecto se acepta y es altamente rentable. En el peor de los casos, en ninguno de ellos tenemos pérdida para la empresa o para este proyecto. Todos tienen alta rentabilidad a pesar de ser escenarios pesimistas. Como recomendaciones, recomendamos financiarlo en la medida de lo posible, pero si no se puede contar con un financiamiento, un apalancamiento mediante el banca u otras instituciones, el proyecto siempre será accesible.
se recomienda incrementar en un 10% como mínimo las ventas, tratar de reducir la inversión en un 10%, y bueno, los costos y los gastos pueden mantenerse en el mismo rango, pero si los pudiésemos disminuir tuviésemos un mejor resultado. En conclusión general, el proyecto es de alta rentabilidad y el proyecto debe ser aceptado por el doctor. Muy buenas noches.